En el programa anterior. Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en tu programa. ¿Qué pasó entonces en esta? Pues hoy día tenemos un tema bien interesante, un tema yo creo que de los pocos estudiados aquí en nuestro país, en Honduras, y para esto hemos traído a un colega de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema es los colores en Mesoamérica, o sea, cómo los mesoamericanos utilizaban los colores. Y hemos invitado para este día al licenciado Marco Pineda, Marco Antonio Pineda, es docente del Departamento de Arqueastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y va a contarnos un poco sobre su investigación y va pues a aportar a nuestro programa ¿Qué pasó entonces? ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Muy bien, Augusto, gracias. Muchas gracias por la apertura. Bien, pues vamos a iniciar hablando un poco de lo que es los colores en Mesoamérica. Y que vamos a ubicarnos, Marcos, en lo que es Mesoamérica. Cuando hablamos de Mesoamérica, nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a desde México hasta, pues, vamos a decirlo que hasta la península de Nicoya, en Costa Rica, por así decirlo, ¿no? Sí, donde se han encontrado los elementos culturales distintivos de los mayas y otras culturas que habitaron esta región. Ahí en la imagen podemos observar un arte, una pintura de un escribano maya, ¿verdad? En posición de sentado con su paleta y su pincel escribiendo, ¿verdad? Sobre una superficie de papel. Y puede estar escribiendo, puede estar dibujando, ¿verdad? O incluso coloreando. Y que cabe destacar que el escribano maya era, como por así decirlo, el secretario privado del gobernante, ¿no? Del El que gobernante. de una u otra forma, pues él pues escribía, anotaba todo lo que estaba pasando. Cuando hablamos del espectro electromagnético, maestro Marco, ¿a qué se refiere exactamente eso? Bueno, primero habría que decir que el tema de percibir los colores es un acto visual, ¿verdad? Es un acto que hacemos, lo percibimos con los ojos. Para ello tenemos que explicar cómo se produce el color, la captación del color, y para ello necesitamos enterarnos de cómo funciona el espectro electromagnético. El espectro electromagnético son los diferentes tamaños de longitudes de onda de energía procedentes del Sol. Esa energía procedente del Sol rebota, interactúa con los diferentes elementos superficiales en el planeta Tierra, incluso con la atmósfera, y rebota una cantidad de energía que es la que nosotros captamos con nuestros ojos. Nuestros ojos son sensores y tienen una capacidad de captar la longitud de onda entre el 0,6 y el 0, entre el 0,4 y el 0,6 micrómetros de tamaño de onda. Ahí lo podemos ver en la parte donde dice visible, ahí donde aparecen los colores del arco iris. Las demás longitudes de onda de la energía procedente del Sol no la podemos captar con nuestros ojos. Claro. Y cuando hablamos, maestro, del campo electromagnético en la Tierra, nos estamos refiriendo. Nos, la Tierra como tal es un cuerpo que actúa como un imán. Aquí nos estamos refiriendo específicamente a unas longitudes de onda de energía que, así como aparecen en la imagen, proceden del Sol de acuerdo a su tamaño, son invisibles o visibles. Las visibles solo son aquellas que tienen que son captadas por nuestros ojos. Y es una pequeña cantidad de longitudes de onda del tamaño entre el 0,4 y el 0,6 micrómetros. Lo demás nosotros no lo podemos captar. Mientras haya rebote de esa energía, de ese tamaño de longitud de onda, y tenemos los ojos abiertos, podemos ver. Si cerramos los ojos, no podemos ver. Por eso nuestra vista no nos funciona de noche, solo nos funciona mientras haya luz, ¿verdad? Mientras, si no hay luz, nuestros ojos no funcionan, porque ellos lo que están preparados es para captar esa longitud de onda que rebota de los objetos y de acuerdo a la cantidad y intensidad con que rebote, entonces captamos los colores. Claro. Y es por eso que de una u otra forma
no todos captamos los colores igual, ¿no? Uno los ve más Exactamente, pálidos, más oscuros. exactamente. Incluso hay algunos animales que no tienen esa capacidad de poder ver a color en los diferentes colores como los captamos los seres humanos. E incluso a nivel de seres humanos no tenemos las mismas capacidades visuales o sensitivas en nuestro órgano visual, que es el ojo, ¿no? Que nos permite captar información del entorno sin entrar en contacto con él. Entonces, ¿dónde entraría acá cuando se habla de la interacción materna, O ¿no? sea, la interacción del espectro electromagnético con materna. con la materia. Ajá. Claro, cuando la energía del Sol ingresa al sistema Tierra, interactúa con toda la materia que encuentre. Entonces se pueden producir tres fenómenos que están ahí ejemplificados con la flechita de color naranja. Uno, puede absorber la energía, entonces el cuerpo se calienta. Dos, la energía puede ser reflejada, entonces la energía se rebota. Y tres, la energía puede transmitir el cuerpo, atravesar el cuerpo. Es esa la energía con la que hacen las radiografías los médicos. Pero aquí para el tema del color lo que nos interesa es la energía reflejada. Si no hay energía reflejada no captamos nada. ¿Qué cuerpos no reflejan nada de la energía que reciben? Los cuerpos negros. Un cuerpo negro absorbe toda la radiación del sol, no rebota, no devuelve nada, entonces nuestros ojos no captan nada. Por eso decimos que el negro es la ausencia de color. Es decir, ¿por qué no? Porque no nos están enviando de rebote energía que pueda ser captada por nuestros ojos. Entonces, nuestros ojos no le envían información al cerebro. Entonces, el cerebro no tiene información. Entonces, cuando hablamos de espectro electromagnético, nos estamos refiriendo A los diferentes tamaños de longitudes de onda con que viaja la energía desde el Sol hasta el universo, incluido obviamente nuestro planeta, viaja en forma de ondas o de olas. Y esas olas son de diversos tamaños. ¿Va? Y la que está preparada para percibir nuestros ojos es un minúsculo espacio de tamaño de longitudes de onda que está de entre el 0,4 y el 0,6 micrómetros. O sea, son prácticamente una longitud de onda muy pequeña. Ya las ondas más grandes, como las que se usan para transmitir la radio, la televisión, ¿verdad? Que son señales también señales eléctricas, son de longitud de onda de mucho mayor tamaño. Esas nosotros no las captamos, esas incluso atraviesan nuestro cuerpo y no las captamos. Entonces, ya hablando del espectro visible, ¿verdad? Ahí podemos ver en la pantalla la diferente variación de tamaño de longitudes de onda entre el 380 nanómetros y el 780, que es lo mismo que el 0,4 al 7 y pico nanómetros. La variación de la coloración. Entonces, por ejemplo, el color rojo es una de las longitudes de onda más grandes dentro del espectro visible. La más minúscula es la del violeta. Entonces, esa pequeña variación en el tamaño de la longitud de onda nos da la tonalidad del color, ¿verdad? Nos manda una vez reflejada la energía del cuerpo que la refleje, que la devuelva, la captan nuestros ojos y esa señal eléctrica, ¿verdad? La captan nuestros ojos, la graban, la envían al cerebro y el cerebro decodifica esa señal, ese impulso eléctrico y nos dice entonces el cerebro es rojo, es azul, es amarillo, es verde. Pero hay que aclarar que el tema del nombre de los colores es una cuestión cultural. Es cultural. Es cultural, es decir, somos los humanos los que decidimos llamar a esa superficie de color rojo, pero perfectamente pudimos haberla llamado de otro color, de otro nombre, ¿verdad? Pero esta es una cuestión meramente cultural que la ha tenido todo grupo humano en el planeta Tierra, ¿verdad? Y que le ha puesto, por supuesto, no el mismo nombre, ¿va? Al rojo. El rojo en los mayas no se llamaba rojo, ¿va? En Europa sí, pero en los mayas no, tenía otro color. Entonces, este tema del color es una cuestión meramente un fenómeno físico captado por nuestro órgano visual, el ojo, e interpretado culturalmente. Viendo, por ejemplo, la imagen de este ojo. Sí, ahí podemos apreciar unos ojos muy lindos, ¿verdad? Como órganos visuales, ¿verdad? Que ellos mismos también reflectan una longitud de onda en diferentes tonos y eso es lo que interpretamos, ¿verdad? Como color blanco, como color rojo, como color marrón, como lo podemos ver, o las líneas negras que tiene en el maquillaje la chica. Sí. Maestro, cuando decimos Vallecas, ¿a qué se refiere? ¿Qué son las Vallecas? Bueno, Vallecas es un poblado a las afueras de Madrid,
¿verdad? Me llamó mucho, lo quise poner como ejemplo porque esas son las manzanas del trazado vial del poblado de Vallecas en las afueras de Madrid, una ciudad satélite de Madrid, y vean ustedes que los techos presentan diferentes colores y muchos de ellos en el centro reflejan un color azul. Esa es la presencia de piscinas. Esas cuadras son de uso residencial. Pero vean, ¿por qué captamos diferentes colores? Porque la superficie del techo de estos edificios tienen unas características físicas, químicas diferentes. La característica física química del objeto hace que la señal eléctrica que se refleja sea de determinado tamaño. Como no es la misma, el mismo techo en su característica física y química que hay en estos edificios, entonces los colores son diferentes. Y vean que el agua en cantidad siempre refleja la longitud de onda del azul. ¿Va? Por eso lo captamos así, aunque si la tenemos de cerca, es casi transparente, ¿no? Y así funciona nuestro ojo. Si ustedes observan un poco, a la derecha hay una persona. Captamos con nuestro ojo que está en el centro, ¿verdad?, la imagen de la persona. La persona refleja varias longitudes de onda porque su cuerpo está cubierto por una camisa negra que tiene una característica que permite que no se refleje nada, sino que absorba nada. Entonces, con la camisa negra no está enviando ninguna información. Esas señales eléctricas que rebotan del cuerpo humano son captadas en nuestros ojos, ¿verdad? Son conducidas a través de la retina y por millones de sensores que hay detrás del ojo humano, ¿verdad? Como cables se transfieren al cerebro humano, y el cerebro lo decodifica. Esa decodificación está estrechamente relacionada con todo el conocimiento cultural, ¿verdad?, que en este caso la persona tiene. Entonces dice, bueno, él anda una camisa negra, él anda también un pantalón azul, ¿verdad? Porque la longitud de onda que refleja la camisa y el pantalón de él son diferentes. La negra no reflejó nada y el azul reflejó la longitud de onda del azul. Por eso el cerebro lo interpretamos como azul. Los estadounidenses dirían blue o black. Así es. Bueno, y estamos calentando motores con este tema interesante acerca de los colores en Mesoamérica, pero no nos cambien, vamos a tener una pequeña pausa para seguir hablando del tema de los colores en Mesoamérica, pero antes hay que, pues, quiero recordarte para que nos escribas a nuestro programa ¿Qué pasó entonces? _stv@telebasica.com o bien también pueden buscarnos en el Facebook como Suyapa TV Educativa. Ya regresamos. El caso del verde se obtuvo a partir de la oxidación del cobre, ¿verdad? Como elemento. Continuamos con tu programa ¿Qué pasó entonces? Hablando acerca de los colores en Mesoamérica con el maestro Marco Antonio Pineda, docente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El tema de los colores, maestro Marco, lo estamos viendo por aquí bajo la óptica, por así decirlo, científica, humana, porque vamos a amarrarlo un poco con cómo los antiguos, nuestros ancestros, miraban esos colores, como el caso del color rojo, el color amarillo, pero el rojo. ¿Cuál es la importancia realmente del color rojo, maestro? Bueno, a veces los que estudiamos, algunas veces creemos que somos depositarios del conocimiento y que otros no lo tienen. Bueno, pues para poner un poco más claras las cosas, el ser humano ha sido inteligente todo el tiempo y ha acumulado conocimiento. El rojo es un color bastante interesante desde el punto de vista cultural, porque se relaciona con actos mitológicos, con actos religiosos, ¿verdad?, con actos propios de la vida, con la vitalidad, ¿verdad? En Mesoamérica se tenía la costumbre, ¿verdad?, de usar el rojo como algo protector. En el caso de las tumbas de los reyes, los cubrían con un color rojo de cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, ¿verdad?, como un aviso para que todo aquel que tocara aquella tumba o que la profanara se moría. ¿Y cuál es el origen del color rojo? Ahí pasamos ahorita un insecto que crece en los cactus. Y produce un líquido rojizo, que es de color grana,
así. Algo que sorprendió mucho a los europeos cuando llegaron a América, porque ese color, ese tinte rojo, era mucho más estable que el que se usaba en Europa. Europa. Entonces, por ese motivo, la grana se exportó mucho de Mesoamérica, ¿va? Al viejo continente para usarse en los tintes de ropa y demás. Ahora, los colores tienen diferente origen, ¿verdad? Se obtuvieron, los mayas los obtuvieron tanto de vegetales, tanto de minerales como también procedentes de animales, ¿verdad? Entonces ellos hicieron mucha acumulación de conocimiento a partir de la experiencia y lograron sintetizar o capturar ese color, ¿verdad? Que nos da información a través de nuestros ojos y que la lleva a nuestro cerebro y que nos permite actuar de una manera coherente, tanto de forma individual como de forma colectiva. Claro. Ahí tenemos entonces el parásito que se instala en los cactus, ¿verdad? Y específicamente la hembra es la que segrega un líquido rojo. Ahí lo podemos ver en la siguiente imagen, cómo la persona con el dedo ha hecho estallar al insecto dentro del cactus y le ha teñido el dedo, ¿va? Con ese tinte rojo. Es lo que se llama la grana cochinilla. La grana cochinilla, que se exportó mucho al viejo mundo, ¿verdad? Procedente de América, por esa misma estabilidad de color, ¿verdad? Claro, en la civilización maya el color rojo tuvo mucho significado. Se cubrían templos, se cubrían tumbas, ¿verdad? Con este color como una forma de mandarlo protegido, ¿verdad? Hacia el viaje al inframundo, en el caso de los reyes, y que luego pudieran regresar sanos y salvos para poder ascender al Insamná o supramundo o al cielo. Y en el caso del amarillo marrón, Los amarillos y los marrones son producto de la combinación del uso, perdón, de los óxidos de hierro, principalmente en materia mineral, ¿verdad? Y la tonalidad de amarillo y marrón la da la mayor o menor combinación con agua. También el amarillo se obtuvo hay un mineral color amarillo que se usó mucho con el azufre, ¿verdad? Y de ahí procedía. Entonces, los mayas lo que hicieron fue recoger esas fuentes, ¿verdad? Y adaptarlas a su uso social, ¿verdad? Para implementarlos tanto en actos rituales, ¿verdad? Como en actos de la vida diaria, como era teñir las vestiduras de los reyes, de los sacerdotes, ¿verdad? Recuerden que ellos se presentaban ante el pueblo con toda una ritualidad y toda una vestimenta, ¿verdad? De tal forma que impactara, ¿verdad? Visualmente al pueblo que los observaba. maestro, siempre la gente pregunta, igual los estudiantes, ¿de dónde los mesoamericanos sacaban este color? ¿Cuál era su origen realmente? Sí, bueno, el color, como comentaba, los colores tuvieron tres fuentes principales: las orgánicas, ¿verdad? Que era el origen de materia orgánica, por ejemplo, las cortezas de árboles, ¿va? Los minerales, suelos de determinados colores, por ejemplo, el blanco. El blanco lo obtuvieron de la calcita, ¿va? De la piedra de roca de color blanco. El que tenemos ahí es un caracolito, el púrpura panza putula, que ese caracolito que crece en las playas, ¿verdad? En el agua poco profunda de los mares, produce una tinta y esa tinta da el color púrpura, ¿va? Un tinte pero muy estable que maravilló mucho a los españoles cuando se dieron cuenta cómo los mayas, ¿verdad? Obtenían estos colores, algo que ellos todavía no lo habían logrado y aquí lo vinieron a aprender y lo implementaron en el viejo continente. Bien, entonces realmente es algo totalmente orgánico, pero también se habla de que este tipo de colores, ya usted mencionó el rojo, el amarillo, marrón, y el origen mineral realmente de eso. Sí, el verde, en el caso del verde, se obtuvo a partir de la oxidación del cobre, ¿verdad? Como elemento mineral. El cobre, al entrar en contacto con el agua, oxida así de una forma verde. Las tonalidades azules se obtuvieron a partir de la mezcla de unos determinados tipos de arcilla, ¿verdad? Y tintes como el índigo, ¿verdad? La arcilla se usaba como el aglutinante y en el caso del tinte, pues como la tinta, ¿no? Y también llama la atención cómo hasta el día de hoy estos colores se mantienen en las diferentes vasijas, en los murales y en la cerámica.
Y sobre todo, la cerámica nos da mucha información, bueno, aparecen muchas escenas de la vida de los mesoamericanos, pero también el uso del color. En la cerámica, no olvidemos que la civilización maya tuvo unos artistas sorprendentes, ¿verdad? Aquí podemos ver un arte, ¿verdad? Esta cerámica, ¿verdad? Con forma de caracol, pero también con la figura de un personaje, ¿verdad? Una pequeña vasija, ¿verdad? Y esa tonalidad de colores marrones, amarillos, que le dieron a la misma arcilla con que se hizo la cerámica. Entonces, estos colores se usaban para darle un valor artístico muy importante a determinados objetos hechos con arcilla, porque estos objetos iban a ser usados de manera ritual o eran de uso exclusivo para la élite. La élite no podía tomar agua en cualquier vaso, no podía beber chocolate en cualquier vaso. Igual que hoy día. O sea, era algo impregnado de toda una ritualidad, ¿verdad? Ahí podemos ver un lindo vaso maya, hecho en el periodo clásico maya, ¿verdad? Es una vasija de trípode con 3 patas y podemos ver el arte, la cara del rey con su adorno de rey, sale y tiene sobre su cabeza los glifos astronómicos de sol, ¿verdad? Y esta otra vasija es una belleza. Antes de que comente esto, me gustaría que nos ubicáramos un poquito en lo que es el periodo clásico, para que la gente que nos escuche. El periodo clásico es el periodo en que va desde el año 2000 antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo. Perdón, el preclásico. Sí, el periodo clásico va del 250 después de Cristo hasta aproximadamente el 800, 900, cuando los mayas ya en el 900 abandonan sus ciudades. Es la época de oro, entonces. El periodo clásico es el periodo en que alcanza un esplendor increíble la civilización maya, donde alcanzan el dominio de técnicas artísticas maravillosas. Y el uso del color no lo digamos. Y sorprendentemente nos han dejado una de las más grandes maravillas que hay en el mundo, en el mundo del color, el azul maya. El azul maya tan resistente que aún con el pase de los cientos de años, ¿verdad? La pintura parece intacta. ¿Por qué? Porque lograron descubrir la tapuljita, una arcilla que tiene una estructura cuadrangular, calentaba el índigo, el color azul del índigo, y al hervirlo, el tinte entraba en la estructura hueca de la arcilla. Entonces, ese tinte se quedaba impregnado y desarrollaba una resistencia que hasta hoy en día la encontramos. Bueno, esta vasija que tenemos ahí en pantalla, podemos ver varias tonalidades de colores, unos en rojo, en la parte del borde superior, y luego abajo hay unas tonalidades que van de azul y unas líneas marrones y otras negras. El color negro lo alcanzaban, por supuesto, con el carbón, ¿verdad? De la madera que quemaban para hacer cal, quedaba carbón y con eso lo molían, lo machacaban y hacía un hollín, y eso lo mezclaban con otras arcillas blancas y quedaba la tinta, la pintura de color negro. Realmente interesante. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, maestro, para seguir hablando de este tema de los colores en Mesoamérica. No nos cambien, ya regresamos. Cómo el artista logra plasmar estos colores en una... Gracias por seguir con nosotros en este programa. ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de los colores en Mesoamérica con el maestro Marco Pineda. Realmente el uso de colores para los mesoamericanos, mayas, aztecas, todos estos grupos, realmente significó mucho. Comentamos del rojo, el amarillo, el blanco, el negro. Son de esos colores, maestro, que para ellos representaban mucho. Hasta los puntos cardinales. Tenía que ver mucho con su cosmovisión. Tenía que ver mucho con la forma como concebían el mundo. Y como usted lo había dicho, lo usaron los mayas, los aztecas, los lencas. Lo hemos comprobado ahora en las últimas investigaciones que hemos estado haciendo en el arte rupestre en Honduras. Hemos encontrado pintura rupestre que presumimos de origen lenca, ¿verdad? Donde aparecen también estos colores. O sea, en menor cantidad, ¿verdad? Y en menor dimensión del arte, ¿verdad? Comparado con los mayas, porque los mayas son los que alcanzaron el mayor esplendor. Ahí tenemos una cerámica
una cerámica hermosísima, ¿verdad? Con un relieve antropomorfo, la forma de una persona, ¿verdad? Y obsérvese las diferentes tonalidades de color que logra en la cerámica el artista, ¿no? El artista ahí se las ingenió para lograr esas diferentes tonalidades y se nota perfectamente el rostro y se nota el brazo de la persona, pero también al cabello le dio otra tonalidad para que podamos entender cómo el artista maya supo usar su paleta de colores, ¿verdad? Una vez que él ya tenía capturados, entre comillas, los colores, ¿verdad? Supo aplicarlos en el arte que hizo. Aquí tenemos una vasija también, trípode, ¿verdad? Que aparece con unas líneas en la parte superior e inferior con colores rojizos, y luego en la parte central una serie de glifos, ¿verdad? Propios del sistema de escritura maya, donde aparece el dios del maíz en el lado izquierdo, ¿verdad? Y en el centro y demás aparecen glifos con contenido astronómico ritual. Interesante, ¿no? Y como usted lo comentaba, este tipo de vasijas realmente pues, nos cuentan la historia de lo que ellos hacían y también ese uso de colores. Por ejemplo, al ver esta imagen aquí ya vemos un tanto de movimiento en la parte superior del Sí, glifo. es eso, vean cómo el artista logra la vitalidad en la representación, en la elaboración del dibujo en esta vasija. Ahí aparece el dios del maíz, ¿verdad? Sentado, acostado en su trono, en un momento de mucho deleite, ¿verdad? Propio del poder, del rey. Pero aquí lo fabuloso es cómo el artista logra plasmar estos colores en una arcilla que tenía un fondo blanco y que luego él le pone otros colores, como en este vaso. Y esta vasija del clásico, un rojo, pero... Es un rojo bastante fuerte, ¿verdad? Bastante fuerte. Véase que del lado izquierdo aparece el rey con toda su indumentaria de rey, con diferentes tonalidades, el tejido, la ropa con la que aparece cubierto, su cabeza aparece también debidamente adornada como rey, y el artista logra captar eso y plasmarlo, ¿verdad?, en la vasija, haciendo uso de las diferentes tonos de colores e incluso mismo, ¿verdad? Es un juego de líneas bastante interesante. Bien, y realmente ese tipo de vasija, aparte de ser utilitaria, también tenía esas diferentes formas, ¿no? Viendo, Claro. por ejemplo, en este caso, esta tortuga, ¿no? Tiene un glifo ahí interesante. Esta vasija con caparazón de tortuga, que más parece que fuera un silbato, ¿verdad? Tiene un agujero en uno de los costados, y en la caparazón de la tortuga aparece el glifo de Venus, ¿verdad? Sí, se puede observar así. Recuerden que los mayas observaban mucho a Venus, o lo que nuestros campesinos llaman el lucero de la mañana, ¿no? En el caso de este objeto artístico que tenemos en pantalla, tiene una tonalidad blanca. El color blanco lo capturaban ellos con la roca caliza, ¿no? Y en esta tiene tonalidad de blanco y negro. Entonces jugaban con los tonos logrados con el hollín, ¿verdad? Y la arcilla blanca procedente principalmente de la roca caliza. Son colores más calcáreos. También lo obtenía en material blanco de la trituración de restos de moluscos, de organismos marinos, ¿verdad? Bien moliditos, lograban ese material blanco, ¿verdad? Que luego lo calentaban y lo mezclaban con otros líquidos para obtener esa masa que usaban como pintura. Y en este caso, se ve una escena interesante de composición. Hay otros diseños interesantes, importantes, que incluso a nosotros los historiadores nos ayuda de mucho para escribir la historia, que son fuentes históricas, son los famosos libros de los mayas, conocidos como los códices. Se habla que hay 3 códices importantes, que es el Códice de Madrid, de Dresde, el Códice de París, el Códice de Grolier. Aquí creemos, maestro Pineda, que el color explotó. Sí, bueno, primero hay que dar el mérito a esta civilización maya, que tenía, contrario a lo que pueda pensar comúnmente las personas, que no escribían. Los mayas tenían un sistema de escritura distinto al que trajeron los españoles. Era más pictográfico, más artístico. En la actualidad conocemos 4 libros precolombinos,
hechos por los mayas antes de que vinieran los europeos. Hay uno que es el Códice Grolier, que ahora mismo está en el Museo Peabody en Harvard, en Estados Unidos, el Códice París, que está en París, el Códice de Dresden y el de Madrid, París, Dresden y Grolier, sí, esos son los 4, con imágenes, ¿verdad? Como la que tenemos ahí, donde aparece el Chak, el dios de la lluvia. Este es el Códice de París, ¿verdad? Del Códice de París, derramando agua, ¿verdad? Y en el otro, a la izquierda, hay un ave como símbolo del cielo y la lluvia cayendo. ¿Va? Con esas líneas azules, el artista logró dar el mensaje de lluvia, claro. Pero también con la tonalidad de negro y las líneas negras, él dibuja un ave para simbolizar el cielo, que la lluvia descendiendo del cielo. Y arriba hay cantidades numéricas, ¿verdad? El 16 y luego el 9, la barra vale 5, el punto vale 1, ¿verdad? Que denotan unas fechas importantes, principalmente para periodos de lluvia, eventos importantes para la agricultura, una cuestión fundamental en los mayas. Bien, y algo también interesante es que en estos códices, como se puede observar, la información iconográfica, jeroglífica, es fundamental. Estos son realmente los que nos ayudaron a entender mejor a esta cultura maya. Por ejemplo, sería el códice de Dresden. Creo que es más el de Dresden. Okay. Aquí hay una serie de información que los sacerdotes o chamanes mayas escribían y acumulaban, ¿verdad? Para estarla estudiando constantemente y encontrar los actos que repetían o que eran cíclicos, y con eso ellos se apoderaban de una información importantísima para poder asesorar al rey. Por ejemplo, entonces ellos ya podían vaticinar cuándo iba a producirse un eclipse de luna o de sol, cuándo se iniciaba el periodo de lluvias, cuándo iba a terminar el periodo de lluvias. Claro. Porque con estos datos en los libros, ellos los repasaban constantemente. Desde ahí la importancia que tenía para los sacerdotes mayas los libros que escribían después de haberse puesto de acuerdo y desarrollado un sistema de escritura, que es algo que hace elevar a un grupo cultural en civilizado. Y es interesante porque este códice de Dresde, pues actualmente se encuentra en Dresden, en Alemania, en la Biblioteca Pública de Alemania, y en la Segunda Guerra Mundial pues lanzaron un par de bombas y casi se quema, ¿no? Y que está una parte dañada porque luego después del incendio en la biblioteca fueron a rociar agua, así que tiene su historia. Bueno, ustedes no nos cambien, vamos a seguir hablando de los colores en Mesoamérica. Ya regresamos. El color rojo simbolizaba también el este, el color negro el oeste. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando del tema los colores en Mesoamérica, un tema muy interesante. Para esto hemos traído al investigador y docente, al maestro Marco Pineda. Maestro Marco, se habla también que el uso de colores, ya lo hablamos en cerámica, lo hablamos en diferentes materiales, en códices, también lo hacían en paredes. Exactamente, está la pintura mural. Ahí tenemos escena en pantalla, una de las escenas de la pintura mural de Bonampak, ¿verdad? En México, donde el rey está siendo halagado por músicos con trompetas, ¿verdad? Músicos mayas con trompetas, ¿verdad? Es también una escena un poco mitológica porque aparecen personajes con manos no de seres humanos, sino de animales, ¿verdad? Se trata de una alegoría al rey que aparece sentado en el centro, ¿verdad? Y de fondo podemos ver el azul maya, ¿verdad? Los tonos rojos, ¿verdad? Pues como producto de la combinación de los óxidos, el juego de los óxidos de hierro, ¿verdad? Con mayor o menor cantidad de agua combinado, da unos colores rojos más oscuros, incluso hasta ocres, ¿verdad? Y esta imagen es una de las imágenes más contundentes en los murales de Bonampak, porque es una imagen donde los comandantes de guerra le traen prisioneros al rey para que el rey los ejecute. En este mural se pintó el acto en que los prisioneros de guerra le traen cautivos
cautivos de guerra, los comandantes, ¿va?, del ejército le traen cautivos de guerra para que el rey los ejecute. Y en la parte inferior se puede observar una línea de varios cautivos de guerra que están viendo a sus apresores, ¿verdad? Incluso les han extraído las uñas y se ve cómo las uñas gotean, o las gotitas de sangre se ven, y en el rostro el artista logró plasmar el sufrimiento de los cautivos de guerra. Prácticamente llegaban debilitados porque habían sido masacrados primero antes de presentarlos ante el rey, Claro. y que el rey solo los ejecutara. Y aquí, por ejemplo, el uso del color se nota muy bien, el verde, el café, el negro, el rojo. Realmente es el uso del color En su mayor esplendor. Así Es decir, ¿por qué? Porque, Veámoslo acá, por porque, ejemplo, la imagen. porque fueron Amarillo también. capaces de... Mire, bajo un fondo, primero hay un fondo azul, Ajá. luego hay un plano más cercano con unos tonos verdosos, pero de ahí los individuos son pintados y coloreados en una dimensión casi real, ¿verdad? Vean, aquí es una escena de combate, bueno, es una escena de guerra, donde unos en plena guerra, en plena pelea, ejecutan a otros, ¿va?, con sus lanzas. Claro. Y mientras tanto, los triunfadores prácticamente como que no perdieron ni una de las plumas de sus adornos, ¿va? Claro, es una escena para dar a demostrar que se tiene poder, que se tiene fuerza, ¿verdad? Que se tiene mucha fuerza como ejército, ¿va? Entonces, para todo aquel que entraba a ese salón donde están los murales de Bonaparte y miraba aquellos murales, decía, bueno, aquí la cosa no Sí, es no, tan aquí fácil. es intimidación. Y el color azul tiene que ver mucho con lo que es el sacrificio. Tenemos acá otros murales que se les conoce como los murales de San Bartolo. Estos son- ¿Dónde queda San Bartolo y cuáles son los diseños y colores importantes? Este sitio de San Bartolo está en Guatemala, una de las ciudades mayas de Guatemala. Es muy llamativo los usos de los tonos de fondo blanco, luego un plano intermedio, amarillos, café, y en primer plano el rojo para las escenas de sacrificio, principalmente para denotar los flujos de sangre, ¿verdad? Sangre que brota de un cautivo de guerra o también sangre de autosacrificios, ¿va? Porque los reyes también hacían autosacrificios. Y por supuesto en esta podemos ver cómo en algunas escenas aparecen personajes mayas automutilándose algunas partes del cuerpo, pero también sacrificando animales como el venado en la parte de la derecha, que era uno de los animales que ellos estimaban mucho y también los sacrificaban para clamar y pedir a los dioses, ¿verdad?, favores como el de que les proporcionara una adecuada lluvia, para así tener un periodo agrícola muy favorable. Entonces, los reyes mayas no ofrecían cualquier sangre, Claro, era sangre del real, rey, sí, así era es. porque el rey era el representante máximo de los dioses, ¿va?, en el Insanná, en este caso del sol. Entonces ellos tenían que ofrecer algo que valiera la pena, y eso era lo más valioso, es el flujo vital, que es la sangre. Claro. En este caso, ¿Va? por ejemplo, veamos esta escena. En este caso vemos varias Siempre en San doncellas, Bartolo, ¿no? varias mujeres jóvenes, muy ricamente ataviadas, ¿verdad? Atendiendo al rey, ¿va? Atendiendo al rey en el sentido de le ayudan a ponerse su atuendo de rey, ¿verdad? Y el rey la vuelve a ver así, de una manera como, ¿qué pasa? ¿A qué hora? Un poco sorprendido, pero las jóvenes aparecen prácticamente como ofreciéndose al rey. Vean la habilidad del artista que logra captar, ¿verdad? Cómo estas doncellas, ¿verdad?, le sirven al rey, aquí representado como dios del maíz. Realmente uno nota que hay cosas que sobresalen, el color verde, el color amarillo, el color El rojo. el rojo, ¿verdad? Y el negro. Y vemos aquí un poco el más en detalle esta escena que bien comentaba referente al rey y sus Esta indumentarias. es una de las escenas de los murales de San Bartolo. Así se vieron, esta imagen ya está restaurada. Así se vieron cuando se pintó.
recién pintada, sí se miraba. Ajá, ¿va? así es. Claro, o sea, ahora se han encontrado un poco deterioradas, pero se ha hecho el trabajo de restauración de la imagen y así es como se miraba recién pintada. Entonces ahí podemos ver, ¿verdad?, cómo las jóvenes atienden en este caso, al dios del maíz. Ah, bien. Bien, entonces para que nos ubiquemos un poco y que no olvidemos el color rojo simbolizaba también el este, el color negro el oeste, el color blanco el norte y el color amarillo el sur. El sur. Bueno, Exacto. ahora la pregunta es, ¿y el color azul? Bueno, pues el color azul se usaba mucho eh, para usarlo como una forma de representar un líquido que es vital para toda la civilización, como ha sido y lo sigue siendo el agua. ¿Va? También se usaba para representar el cielo limpio, ¿verdad? Y lo usaban como fondo en la pintura mural, ¿verdad? Aprovechaban la gran ventaja que producía el azul, que es uno de los colores más estables, ¿va? Como expliqué anteriormente. ¿Va? Los mayas lograron capturar el azul, que lo llamamos azul maya, a partir de la tintura del índigo. ¿Va? Identificaron una arcilla que tiene una estructura molecular, perdón, una estructura atómica hueca. Entonces, al calentarlo con agua, la arcilla y el índigo, el tinte del azul entra en la estructura de la arcilla y prácticamente se queda atrapada. Entonces, por esa razón, este azul proporcionaba una superficie altamente resistente, tan resistente al agua, al frío, al calor, ¿verdad?, que lo hemos encontrado, donde lo hemos encontrado prácticamente está como que intacto. Es decir, esta arcilla logró retener el tinte del azul y cuando los mayas lo usaron, prácticamente ahí continúa todavía. Interesante, realmente es todo un uso increíble de estos colores que hasta el día de hoy se preservan, se mantienen bueno, incluso los que le sobreviven a estos grupos indígenas todavía siguen utilizando estos colores en forma natural, en forma orgánica, ¿no? Sí, y principalmente para el tema de la industria de los tejidos, ¿verdad? Y Sí. por eso vemos que los mayas en Guatemala, en los 5 estados del sudeste mexicano, en Belice, un poco menos en Honduras, el grupo Maya Chortí en Honduras un poco menos, pero de ahí la parte de Guatemala, Belice, México, usan muchos colores en sus formas de vestir y que son distintivos de la región de donde proceden, ¿verdad? Tienen mucho desarrollada la industria del telar en el sentido de que la variedad de colores, aunque en tecnología sigue siendo manual todavía, ¿no? Bien, realmente es un tema interesante, alucinante y que pues agradecemos al maestro Marco Pineda que ha contribuido con esta investigación que él realmente está en construcción y que va a presentar próximamente, incluso va a escribir de esta temática y que nos ha aportado al programa ¿Qué pasó entonces? Y a ustedes pues no olviden escribirnos acá a nuestro programa ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com o también estamos en las redes en Facebook o como Suyapa TV Educativa para escuchar o leer tus comentarios. Maestro, mensaje final. Bueno, no solo decir que el color es un fenómeno físico, es un fenómeno óptico y un fenómeno también cultural. En Mesoamérica se trabajó bastante y se lograron importantes avances en lo que es la captura del color y su uso, tanto de manera casual como de manera ritual, principalmente, ¿verdad?, para dar un mensaje claro por parte de los grupos dominantes, de los reyes, a su pueblo, ¿verdad? Jugaban mucho con los colores, ¿verdad? Y de ahí pues que debemos reconocer ese mérito a esa gran civilización maya, también a la cultura lenca en Honduras. Hemos encontrado la pintura lenca Y ahí en el arte rupestre, en para, cuevas y demás. para ello ¿Verdad? vamos a dejar un programa especial, ¿verdad? Colores en la Correcto, cultura lenca. con Así todo gusto. que próximamente en su programa favorito de ¿Qué pasó entonces? Y para que hablemos de estos temas de históricos que realmente son apasionantes. Bueno, maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre A la es orden. invitado aquí en Suyapa TV Educativa. Y también, pues queremos decirles que a todos y a todas, gracias por habernos acompañado
y que pues nos sigan escribiendo. Y a mí pues no me resta decirle que hasta pronto.